Hola, ya platicamos de cómo está marcada nuestra personalidad en torno a los 6, 7 astros mejor visibles al ojo humano desde la Tierra. Ahora esta pequeña plática o mensaje es para hacer una remembranza de cómo empezó el tema del COVID y cómo la evolución del mismo también ha sido marcado por las culturas. Y basándome en los verbos del escritor Clotaire Raphael en su libro El verbo de las culturas, empezó. Todo pareciera que inició en Wuhan, pero la pregunta, ¿por qué China cuando ya no lo pudo ocultar sí cerró de inmediato en Wuhan, pero no fue con la misma urgencia el cierre en todas sus empresas chinas en el mundo sabiendo de la gravedad? ¿Acaso la historia nos mostrará que hicieron honor a su verbo de venganza, como consecuencia a pagar los platos rotos del siglo anterior? Sea verdad o no, pasarán algunos años en poder terminar esta conclusión, aunque también como dice Raphael, su verbo más conocido en su idioma es Guangxi, donde demostró una vez más al mundo que se pueden hacer hospitales de campaña masivos en muy poco tiempo, los cuales nos sirvieron de ejemplo a todo el planeta. Ahora es el país que ha dado más ayuda sanitaria masiva urgente al resto del mundo. Sus vecinos asiáticos afectados de inmediato, como Corea del Sur con su verbo recuperarse, o Singapur siempre intentando no caer en su verbo local común kiasu, que hasta un cómic hicieron a su honor, tomaron medidas de inmediato, siendo inevitable que no se propagara el virus con ellos, pero es notable en la tabla mundial de números de contagiados y decesos que estos dos tengan números menores a sus vecinos de la misma región. Al norte, Japón, con su verbo rendirse para triunfar, no les quedó de otra más que cancelar sus Olimpiadas y volverse a preparar. Al sur de este continente, con los australianos, que en su mayoría son descendientes de ingleses, con su verbo ser, siempre muy seguros de sí mismo, y con su mentalidad de isla, no tuvieron ninguna dificultad en aislarse inmediatamente. Su verbo como nueva nación es sobrevivir, y se ve que lo están poniendo en práctica otra vez con intensidad esta última década, con temperaturas récord y crueles incendios. Antes de Europa se escucharon las primeras noticias del Medio Oriente. En abril el país protagónico fue Irán, con su verbo elegir. Mostró al mundo las terribles consecuencias de elijo continuar asistiendo a celebraciones sociales o religiosas masivamente, siendo un país con 3/4 de la población de México están casi por igual en sus números reportados al día de hoy. Al contrario de Dubái, con su verbo soñar, vuelven a sorprendernos con la construcción de la Ciudad Humanitaria Internacional, donde se está facilitando la logística mundial de las mercancías con fines de ayuda a esta pandemia. Y el continente africano, que no vamos a hablar en este momento de él. Y digamos que la entrada al mundo occidental, incluyendo el continente americano, la encabeza Italia, con su verbo actuar. Fue el país protagónico de las historias más crueles, e incluso se podría escribir una ópera de todo lo que sucedió al norte de su país, pero gracias a que su cultura en gran parte rige el comportamiento actual del mundo occidental, el resto de los países de esta parte del planeta entendimos perfectamente con su ejemplo que su país vecino Alemania, siempre mostrando al mundo su verbo de obedecer, que ha sido para bien y también para mal. Ahora lo demuestra para bien al intentar seguir al pie de la letra sus medidas de seguridad. No pudiendo decir lo mismo de sus vecinos austriacos, que también obedecen, pero puede más el verbo que los persigue, que es desdeñar, es decir, demostrar que lo hacen mejor y menospreciar el resultado del otro, los cuales lograron sorprender a la comunidad europea con la noticia de ser el primer país en restablecer su vida económica casi normal, pero justo en esa semana se ve forzado a volver a aumentar de nuevo las medidas de sanidad, un poco en consecuencia de haberlo hecho tan prematuro, soberbio o arrebatado o como bien ustedes quieran nombrarlo. Bien, vayamos al último continente que nos falta, América, empezando por la región de Norteamérica, que me gustaría por esta vez
dejar pendiente a México de esta región e incluirlo mejor. Estados Unidos con su verbo hacer, creo esta ocasión o en esos últimos años ya ha hecho de más, y no necesariamente a mi punto de vista en la dirección correcta, a diferencia de su vecino Canadá, con su verbo mantener, país multicultural, abierto a la integración de personas, creencias, ideas, con una base más francesa que inglesa. Demuestra en los últimos números que el producto de esta hermosa integración de culturas y respeto a las ideas le permite hoy en día ser considerado un país nivel 4, es decir, libre tránsito sin cuarentena en el resto del mundo, donde estoy casi seguro como país lo saben perfectamente, pero no toman ventaja de esto para seguirse manteniendo. Solo como un dato curioso, en la tabla mundial de cifras del COVID, el último aparece Saint-Pierre-Miquelon, una pequeña región en la península del Labrador, que se puede entender que pertenece al territorio canadiense con una población menor a 10.000 habitantes. Solo reporta un caso. ¿Será esto real? ¿Será atribuible al verbo francés? Finalmente, Centro y Sudamérica, incluyendo mi adorado país México. En México podría englobar algunos verbos: vivir de Colombia, avergonzarse de Chile, deslumbrar de Venezuela, jetiño de Brasil, que sé que mis amigos cariocas van a remontar este virus pronto, ya verán, si son los campeones del mundo. Y tristemente también el verbo matar, como herencia de los españoles, pero independientemente a que seamos muy similares toda la región, tenemos nuestro propio verbo, el cual es aguantar. Los últimos grandes fenómenos naturales como huracanes categoría 5, temblores trepidatorios por arriba de los 7 grados, incendio de bosques completos, esta pandemia, nos pone día a día a prueba de nuestro verbo. Ya no quiero dar más ejemplos buenos o malos, solo un último mensaje, que es que nunca nos cansemos de servir. El hartazgo nos ha dividido ya mucho como sociedad, veamos este enemigo común como una oportunidad de luchar todos juntos. Aprendamos de las civilizaciones más avanzadas solo lo bueno de ellas, como trabajar en sociedad, cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, pagar impuestos para protegernos en conjunto y ser mejores humanos como un único verbo. Sí, repito, como el verbo del planeta, respetar. Para terminar este mensaje, soy a menudo muy criticado de que entre más profundizo en este tema y las personalidades, más juicioso me vuelvo, por lo que seguido se me pide evitar encasillar de inmediato a una persona por personalidad o cultura y no distraerme de ver el universo que existe dentro de la misma, por lo que como conclusión comparto algo que el doctor que me reconstruyó de mi accidente de quemadura, Jesús Cuenca Pardo, siempre me hizo hincapié, y es que la unión de todas las razas, que es para donde está caminando ahora la humanidad, dará como consecuencia un ser humano mezclado más resistente. Termino esta plática con una frase que le he escuchado a más de un influencer viajero que por gusto ha visitado ya los 5 continentes, y es: el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando.